Bueno, bienvenidos de vuelta. Esta es la parte 2. Como les voy a comentar, no hay muchas imágenes en este PowerPoint. La idea es que la mayor parte de este material lo consulten ustedes a partir de los links que van a ver tanto en este PowerPoint como en otro documento que les voy a pasar. Pero un poco para hacer eh, algo de historia, de arte y realidad virtual. Acá estamos hablando de realidad virtual y un término más general que engloba la realidad virtual son las tecnologías inmersivas, en lo cual también está la realidad aumentada o la realidad mixta, o bueno, también cuestiones que se proyectan en pantallas de gran tamaño y rodean a los espectadores. Los sistemas de audio multicanal también pueden considerarse tecnologías inmersivas. Hay otros dispositivos ápticos. En particular en el curso nos vamos a concentrar en realidad virtual, incluyendo obviamente el tema del sonido. Y la realidad virtual está muy unida a esto que se ve acá. ¿Por qué no se me ve el cursor? Perdón, ¿eh? Esto... ahí está. La realidad virtual está muy vinculada a estos dispositivos que seguramente conocerán, que se llaman HMD en inglés, Head Mounted Display, que es básicamente rodear a los dos ojos o poner delante de los dos ojos dos pantallas y tener un traqueo de los movimientos de la cabeza de tal manera que uno mueve la cabeza y el mundo exterior no cambia, como pasa en la realidad, ¿no? Esto tiene larga data, en realidad hay algunos antecedentes de la década del 70 y el 80, pero los primeros dispositivos bastante toscos datan de los 90 y lo que marcó toda esa época es básicamente grandes limitaciones técnicas. Es un fenómeno que bueno, todavía se sigue produciendo, pero de una forma mucho menor. Es una fuerte sensación de náusea porque el frame rate, la tasa de refresco de las pantallas no llegaba y del traqueo no llegaba a ser suficiente como para resultar natural, es decir, que uno mueve la cabeza rápido y la imagen tarda en acomodarse y eso genera en pocos segundos o pocos minutos una sensación de náusea, en lo cual se ha dedicado gran parte de la tecnología y obviamente también cuestiones de resolución. Entonces, si bien hay algunas obras de este periodo, en general se tratan de cosas bastante básicas o de tecnología bastante limitada. Obviamente eso está muy vinculado a lo que es el desarrollo de toda la gráfica, por el CGI o la gráfica generada por computadoras, ¿sí? Pero en particular, además de la resolución y de la capacidad de manejo de cómputo, de, sobre todo del, de del lenguaje gráfico y del lenguaje tridimensional, es en el caso particular de los dispositivos de realidad virtual, está además el problema de traquear, poder seguir los movimientos de la cabeza de forma mm, fiel y rápida, ¿sí? Entonces el gran avance tecnológico se da a partir del 2016 con la aparición de dispositivos, es quizás el más famoso, que desarrolla una empresa, ahí atrás aparece el logo, que es Oculus, que desarrolla este Oculus Rift 1, acá está uno de los creadores probándolo, eh, y obviamente eran más livianos, llegando hasta 90 Hz de tasa de refresco y con una resolución de HD en ese momento. Ahí empieza una carrera donde además Oculus es adquirida por Facebook, luego Meta y HTC, y luego otras compañías empiezan a desarrollar sus cascos de radio virtual y esto tiene su pico. Bueno, sigue habiendo desarrollos, pero hay un desarrollo muy fuerte hasta el 2019 y 2020 que este, da inicio a lo que podemos llamar un ciclo de hype o de gran expectativa por la novedad, que curiosamente coincide con la pandemia, ¿no? Entre 2019 y 2022 hay una gran explosión y una gran anticipación de que probablemente gran parte del arte digital iba a estar eh,
dominado o liderado por la realidad virtual. Como vamos a ver, esto nos terminó no siendo así. Entonces, ese boom tremendo también se vio en el mundo del arte y además de en la industria. Por ejemplo, un caso particular es el caso del mundo de los videojuegos, donde también, más o menos por esa época, y es un poco posterior, creo que 2020, empiezan a salir de juegos en realidad virtual de AAA, o sea, es decir, con muy buena calidad. Uno de estos es Half-Life Alyx, que tiene un salto cualitativo en la calidad, y luego de eso hay un periodo de estancamiento. De hecho, creo que hasta ahora no salió ningún juego eh, mucho más interesante que ese juego que ya tiene por lo menos, sí, casi 5 años. En el mundo del arte empezaron a aparecer plataformas, festivales, los principales festivales de cine, como el Festival de Venecia, el Festival de Cannes, el Festival de Sundance, el Festival de Tribeca. Todos empezaban a tener su área de realidad virtual y incluso Oscars empezaban a darse, o películas hechas con estas tecnologías. Y empiezan a aparecer plataformas específicas de arte en realidad virtual, como Acute Art. Y lo que motorizaban en este periodo, que es periodo relativamente breve, 3-4 años, obviamente estas divisiones son bastante arbitrarias, es básicamente la novedad del medio. Lo que pasa con los AIP, que digamos, podríamos decir también algo parecido aparece ahora con las inteligencias artificiales, si bien obviamente no es comparable. Tanto curadores como artistas como público se tendrían atraídos por lo que iba a venir, ¿no? Y bueno, lo cuento esto también porque la vez pasada que di el curso fue justo antes de la pandemia, fue en medio de toda esta hype. Y para ese curso, que lo dicté en el 2019, ha recopilado toda una serie de obras en realidad virtual que mostraban un crecimiento exponencial, digamos, algunas obras en el 2017, 2018, Björk y Laurie Anderson, algunos artistas que empezaron haciendo esto como pioneras, y en el 2019 había, bueno, festivales en todo el mundo y grandes obras, incluso festivales de cine se realizaban de forma virtual, donde uno podía participar en el capítulo de realidad virtual poniéndose un casco y asistiendo a este festival. Desfiles de moda, etcétera, museos que uno puede recorrer desde su casa poniéndose el casco. Y obviamente también todo eso está muy justificado por el contexto de la pandemia, ¿sí? A partir de ahí podemos decir que hay no una desaparición, pero una meseta o un plató. Si ustedes se fijan, porque de hecho sigo recopilando obras que se hacen en realidad virtual y el ritmo de producción viene decreciendo, o en algunos casos, como el caso de los videojuegos, directamente estancado o prácticamente no hay nuevas versiones, ¿sí? Sí, quizás bueno, pero después de la cuestión más de la industria vamos a hablar después, digamos. En particular, lo que, lo que sucede durante este periodo es que empiezan a aparecer varias limitaciones en realidad virtual. Uno, que es algo que se ve acá ya en la imagen, es la escalabilidad de la obra. Digamos. Es decir, ustedes ven que hay una persona que está disfrutando de la obra de realidad virtual con el casco, mientras que los otros le sacan fotos o miran. ¿Sí? Es una experiencia que por su propia tecnología es una experiencia individual, no es que uno va al teatro o al cine o va a ver una muestra a un museo o va a un concierto, sino que esta experiencia no es escalable, uno tiene que, por supuesto que hay festivales donde se ponen decenas de cascos o 30, 40 personas pueden verlo al mismo tiempo, pero sigue siendo una experiencia individual. Si bien hay la posibilidad de interacción, ¿sí? Cada uno queda reducido a su mundo propio. Otra cuestión obviamente, es la pérdida de novedad.
¿sí? Si no hay grandes avances, si bien hay avances en la tecnología, no hay grandes avances conceptuales en realidad virtual durante esta época. Hay un poco de pérdida de novedad y una fatiga. La fatiga del medio es una fatiga del... esto se ve en particular en el caso de los videojuegos. Lo que termina sucediendo es que la gente que que invierte dinero en los videojuegos a nivel de consumo y que pasa horas frente a una pantalla, no se siente atraída por tener un casco. ¿Por qué? Porque quiere estar, normalmente está 10 horas frente a una pantalla, 8 horas frente a una pantalla, pero no puede estar 8 horas con un casco. Después de 15 minutos uno se lo quiere sacar, porque da calor, porque es pesado, porque es incómodo. Si bien no genera sensaciones de náusea, hay una limitación. Y en ese sentido, sí se puede decir que en la industria de videojuegos al menos no caló, digamos. Y por otro lado, esto también es una opinión por ahí más personal, bueno, no solamente mía, es que uno veía al principio, como vamos a ver de este ciclo de hype, grandes artistas que se dedicaban a hacer cosas en realidad virtual, cada uno con un sello personal, con una gran diversidad de estéticas, y lo que uno ve, digamos, con esto no quiero generalizar, y esto es además una invitación a que ustedes busquen, les voy a dar los recursos para que busquen obras a lo largo del curso, eh, dado que gran parte de eso se realizan con las mismas herramientas de software, empieza a aparecer una homogeneización, difícil palabra, homogeneización estética. Es decir, uno empieza a ver muchas obras que se repiten, que son un montón de partículas que están flotando y que cambian de color, o texturas que se ven siempre tipo cera, o hay como una especie sí, de saturación o de falta de novedad. Si uno toma el promedio de esto, uno por ahí va a un festival, no, digamos, no es que haya tantos de esto, pero si uno recorre las obras que se presentan ahí, son gran parte, la mayor parte, bastante parecidas, digamos, si uno compara con lo que pasaba por ahí 4 o 5 años atrás. Esto lleva también a que muchos de estos ciclos, por ejemplo, creo que el de Sundance se cerró, el de Tribeca creo que sí está, pero esos son los grandes festivales de cine, ¿no? O sea, probablemente los han escuchado, Cannes, Venecia, además de la Bienal de Venecia se hace festival de cine. En Venecia sí, este año se va a hacer en una isla una edición de la Bienal de Venecia en tecnologías inmersivas, pero muchos de estos ciclos se terminaron cerrando, ¿sí? Bien, pasamos a lo siguiente, que es en qué situación estamos. En realidad, desde mi punto de vista y de otra gente también, acá hay una potencialidad, hay una posibilidad de generar algo nuevo, porque se trata de un nuevo lenguaje. Y muchas veces sucede que con la aparición de un nuevo lenguaje, no siempre está claro cuáles son las características de ese nuevo lenguaje. Si ustedes, no pasó tanto en el cine, pero bueno, perdón, no pasó en la fotografía, sí pasó, por ejemplo, con la televisión. Los primeros programas de televisión eran una cámara fija y gente sentada hablando como si fuera un programa de radio. Es decir, que hasta que se empieza a desarrollar el lenguaje de la televisión como un lenguaje propio, en cierta medida, sacando ciertas excepciones más experimentales, muchas de las primeras películas de cine estaban basadas en la idea del teatro, es decir, una escena que sucede hasta que empieza alguien a desarrollar de forma bastante temprana la idea de un corte, de algo que sucede fuera de cámara, es decir, un montón de recursos que no estaban disponibles antes en el teatro o estaban disponibles de una forma limitada. De la misma manera, en realidad virtual hay características que las distinguen por completo de lo que es el lenguaje del cine, de lo que es el lenguaje de arte digital, de lo que es el lenguaje de algo que sucede en una pantalla o que sucede incluso en una instalación interactiva, ¿sí? Una de las... bueno, es una enumeración, y esto, de vuelta, también bastante caprichosa. En particular, acá el hecho de haber puesto esto primero tiene que ver porque
además de la parte artística, nosotros en nuestro grupo de investigación, en el laboratorio, trabajamos haciendo experimentos perceptivos con realidad virtual. Y una de las primeras cosas que aparece acá es, y que está muy en boga en lo que tiene que ver con las teorías cognitivas, es el tema de tener o no tener un cuerpo. Cuando uno se pone un casco de realidad virtual, más allá de que uno pueda ponerle un avatar y traquear movimientos y eso, uno tiene visión, puede tener audición, pero no tiene un cuerpo. Mira para abajo y ve vacío. Entonces, eso en gran parte es una limitación, pero también es una potencialidad. Es decir, el hecho de que uno puede trasladarse, puede en realidad, embodiment, la traducción al español es polémica, pero podría ser como encarnación, es estar metido dentro de un cuerpo. En realidad virtual uno puede jugar con esta idea, ¿no? O sea, puede tener un embodiment, que es algo importante para creerse lo que pasa en realidad virtual, pero también puede desencarnarse, es decir, puede tener un cambio de perspectiva, irse a lo muy pequeño, irse a lo muy grande, trasladarse bipolar, recorrer una escena de una forma completamente inusual. Y esto está explorado en ciertas obras, pero no en todas. En general, en muchos casos sigue primando, no siempre, la idea de la cámara que va haciendo el traveling o que uno se va moviendo de la forma usual. Otra cuestión, gran parte de la realidad virtual proviene de una modalidad, cuando se habla de modalidad perceptiva, tendría que ser lo que se conoce normalmente como los sentidos, que es la visual. Es decir, ¿qué es el casco de realidad virtual? Sino dos pantallas que están puestas delante de los ojos. Ahora bien, cuando nosotros estamos metidos adentro del mundo, no es solamente la visión, sino es el tacto, el sonido, bueno, por supuesto los olores, y la sensación de tener un cuerpo, lo que hace que estemos en ese lugar. Entonces, la multimodalidad implica integrar esas diferentes modalidades sensoriales, ¿no? El VHS es el V de visual, el S de sonido y el H de áptico, que es una parte de lo que es el sentido del tacto. ¿Sí? En general, por ahí habrán escuchado de las interfaces ápticas, es poder tocar algo y sentir que eso que uno toca nos devuelve el toque, es decir, que en general, si yo veo un objeto y lo toco, poder sentir que ese objeto existe, entre comillas, pero porque tengo una fuerza de resistencia que impide que mi mano atraviese una superficie, por ejemplo. Después hay otras cuestiones que tienen que ver... A ver, esto es un punteo de que vamos a ir después viendo a lo largo del curso con ejemplos, o vamos a hacer la experiencia, quizás un par de clases, de ir al taller de artes y probar con un par de cascos alguna de estas obras. Otra característica es la inmediatez. Ustedes se ponen el casco y ya inmediatamente están en otro mundo, digamos. Y eso tiene sus contras, tiene sus ventajas, obviamente, pero también tiene sus contras, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar esa transición de una manera adecuada, ¿sí? Entonces hay diferentes estrategias para transicionar. Una de las que nosotros utilizamos, digamos, no tanto en las obras, después les voy a contar una obra que hicimos con un graduado de acá de la UNCI, Mauro Zanoli, en una residencia en Suecia, donde usamos esta idea, pero está inspirada en cosas que nosotros hacemos en los experimentos. Una posibilidad de trabajar esas transiciones es que ustedes están en una sala y cuando se ponen el casco ven una réplica de esa sala. Es decir, se colocan el casco y ven lo mismo que antes de ponerse el casco, ¿no? Entonces uno hace un modelo de esa sala, se coloca el casco y entonces... Pero ahí uno puede empezar a jugar, le pueden pasar cosas en esa sala, se pueden desplazar las paredes, puede cambiar la iluminación, es decir, puede hacer un montón de cosas que uno no puede hacer en la realidad. Bien, y con eso voy al último punto, que es que yo puedo hacer cosas en realidad virtual que no puedo hacer en el mundo real, ¿sí? Esta obra que les comenté, que hicimos con Mauro, justamente juega con eso, con la topología, con deformación de espacios que no podrían pasar en la realidad. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta charla después de esta introducción, que es
hacer una revisión, por supuesto parcial, sesgada, no tanto por una cuestión de gusto, sesgada porque hay mucho y bueno, fue con lo que me fui encontrando. Tomé como base cosas que había preparado para el 2019, pero algunas las saqué y agregué nuevas. Y por supuesto, cosas que excluimos, ¿sí? Es decir, vamos a excluir lo que es realidad aumentada, perdón, no lo comenté, por ahí algunos de ustedes lo saben. La realidad aumentada, cuando ustedes se ponen el casco, la realidad virtual, todo lo que ven es lo que está en esa pantalla. Es decir, que si yo quiero generar un mundo, tengo que generarlo por completo, desde cero. La realidad aumentada, veo el lugar donde estoy, eso lo puedo, la realidad aumentada con un casco, eso se hace por ejemplo con un pass-through, cámaras que me muestran lo que está afuera y sobre eso sobreimprimo lo que se genera digitalmente. Por supuesto que dentro de esto entra mucho lo que se utiliza con los celulares, ¿sí? Habrán jugado al Pokémon Go, ¿sí? O sea, yo apunto hacia un lugar, veo la cámara y además sobre eso puedo generar, hacer algo generado digitalmente y entonces se mezcla, aumento la realidad, digamos, ¿no? También puedo mirar mi living y ver cómo va a quedar el nuevo sillón que voy a comprar, es decir, hay negocios que tienen eso. Eso no lo vamos a incluir. ¿Por qué? Porque hay que hacer algún tipo de recorte. Realidad mixta, que es realidad virtual y realidad aumentada. Lo que es cine 360, que también es todo un lenguaje de cine en sí. Acá hace un par de años vino a dar un curso Campuzano, que es un director de cine que trabaja con cine 360. Tiene una aproximación muy interesante. También un graduado de acá trabaja en audio con él, Ramiro. Por supuesto, arte digital, videojuegos, CGI, o sea, imágenes generadas por computadora. Hay un montón. Digo, lo incluyo también porque Blender y Unreal también se utilizan para eso. Por mencionar dos ejemplos, la último Oscar que ganó la animación fue hecho íntegramente en Blender, que es el programa que vamos a usar ustedes, es la película Flow, y está hecho por justamente, Blender es un programa gratuito, de código abierto, fue hecho por un estudio ínfimo comparado con los grandes estudios que hacen las grandes películas del tipo Pixar, no me sale el nombre, de animación digital. Es un estudio de Lituania de 15 personas. Después, obviamente, cuando tienen soporte y consiguen financiamiento, este grupo se amplía, pero es un ejemplo muy más allá de si a uno le puede gustar la película o no. En particular, a mí también hay cuestiones ahí con la estética que se ponen en evidencia, ciertas limitaciones, pero es notable que un programa de este tipo pueda competir con los grandes estudios. Y otro ejemplo, pero acá no se trata de un pequeño programa, sino es casi prácticamente un estándar en la industria, Unreal Engine. Por poner un ejemplo reciente, si vieron el Eternauta, todo lo que está atrás, lo que vendría antes era el croma o lo que se superponía atrás, está generado en Unreal Engine, fue hecho por gente de acá de Argentina. Y obviamente habría cosas súper interesantes para trabajar con eso, pero no lo vamos a incluir dentro de lo que es realidad virtual, ¿sí? Bien, les anticipo la tarea, porque ahora voy a cortar este video, vamos a hacer el tercero y último. A partir de ahora voy a presentar una serie de obras donde por orden más o menos cronológico, acá ven algunas, son un montón, y en realidad acá lo que puse en el PowerPoint es solamente una parte, y yo les voy a pasar les voy a poder mostrar un Word donde hay un listado más completo. No se tienen que ver todos los videos, pueden mirar un cachito, si conocen a alguno de los artistas por ahí pueden
empezar por algunos, que, por ejemplo, David Tudor probablemente lo conozcan, Laurie Anderson, bueno, supongo que Björk. Hay bastantes artistas de, ¿cómo se llama?, de ficha azul, de los artistas caros, como Marina Abramovic y Jeff Koons, Rafik Anadol. Pero para que tengan un panorama, la idea es que vean en esta semana por lo menos 10, 15 estos videos. Por lo menos pueden ver un poquito y ver si les llama la atención, les pica la curiosidad. Y en base a eso, la tarea para el martes que viene es que se haga un listado con 3 obras, 3 de estas obras, elijan 3 de estas obras, sin ningún orden de preferencia, ¿no? Primera, segunda, tercera, elijan 3 obras teniendo en cuenta estos 3 criterios. O sea, la idea es que usen estos 3 criterios para rankearlas. Y acá, de vuelta, utilicen su criterio personal, ¿sí? Esto es como cuando van a escuchar algo, les gusta la música, no les gusta, no necesitan ser expertos en esto. Quizás para la última pregunta, pero bueno, la primera es la originalidad, ¿sí? Creo que cuando vean por ahí 10 o 15 de estos videos, van a ver que hay muchas ideas que, bueno, o replican cosas que ya existían. Bueno, evalúen si es algo que se ha hecho antes. Y por otro lado, solvencia técnica. Puede haber una idea que es interesante desde el punto de vista conceptual, original, pero bueno, por ahí fue hecha en el 2016, 2017, se ve alguna limitación técnica, o sea, algo que hoy podría hacerse de forma más realista. De vuelta, acá, el criterio para la solvencia técnica me parece que tiene que ver con una cuestión también de gusto personal, ¿sí? No necesariamente algo hiperrealista es algo bueno. De hecho, acá viene un comentario medio al margen, pero que es pertinente. Hay algo que se conoce, un fenómeno que se conoce como el Uncanny Valley, que es, la traducción sería el valle de la extrañeza, que tiene que ver que cuando algo es, por ejemplo, ustedes miran un dibujito animado y no les genera inquietud. ¿Por qué? Porque es un mundo ficcional, primero porque además uno entiende que es una representación pictórica, caricaturesca, uno no va a confundírselo con la realidad. Y por otro lado está la realidad que uno ve con los ojos abiertos, donde uno dice, bueno, esto, lo que está sucediendo alrededor mío, es la realidad, etc. Si yo empiezo a hacer los dibujos cada vez más realistas y a dotarlos de una tercera dimensión y a poner personajes humanos y que esos humanos se empiecen a aparecer cada vez más, o piensen también, este concepto viene de la robótica, si piensan en un robot esquemático, qué sé yo, si vieron de la Guerra de las Galaxias, los robots son hasta simpáticos, y uno, porque justamente pues tiene el arquetipo del robot, uno dice, bueno, Arturito no tiene nada de humano, pero a medida que eso se va pareciendo cada vez más a lo humano, pueden buscar videos de robots que imitan, tienen hasta textura, cobertura de silicona, parecen hiperrealistas, con pelo, con detalles, se ven los poros de la piel. Eso, en lugar de resultarnos más familiar, nos resulta cada vez más bizarro, cada vez más inquietante, cada vez más uncanny, esa es la palabra en inglés. Entonces, a veces lo que sucede cuando la técnica en realidad virtual mejora mucho es que el efecto es el contrario, ¿no? Si uno no ve algo perfecto, entonces no necesariamente algo con mucha destreza técnica es algo que resulta placentero de ver. Bueno, me extendí un poco, pero es un poco para darles una pauta en este criterio. No hace falta que cuando digo arranqué, no hace falta que le pongan una puntuación a estos 3 criterios. Pueden decir, bueno, este lo elegí más por la originalidad, este lo elegí más porque técnicamente me parece que está muy bien desarrollado. Y la tercera, que también es importante, es pertinencia de realidad virtual. ¿Realmente hacía falta realidad virtual para hacer esta obra? ¿O se podría haber hecho, no sé, un corto con esto, digamos? Esto es importante porque hay muchas de las cosas que se ven en realidad virtual, donde en realidad la justificación de usar un casco no es tal, digamos. Bien, entonces, hago un corte acá y antes de ir al tercer y último video de la clase de hoy.